¿Qué tal? Vamos a resolver este ejercicio. Bueno, este ejemplo de aplicación de disponibilidad. Cabe aclarar que la disponibilidad que encontraremos en este ejercicio será la disponibilidad inherente, que es aquella donde solamente se hace uso de los tiempos medios entre fallas y los tiempos medios entre reparaciones para la obtención de este valor. Entonces aquí dice el enunciado. La empresa Bacerca está interesada en el estudio de disponibilidad de una planta de compresión de gas durante los 161 días correspondiente al primer semestre del año. En la tabla adjunta que se muestra de este lado, se muestran los registros de horas de operación y de reparación durante este semestre. La gerencia de mantenimiento está interesada en conocer tres datos: el tiempo medio entre reparaciones y el tiempo medio entre fallas y, por consiguiente, la disponibilidad inherente. Entonces ya aquí coloqué los datos, los cuales contiene 19 secciones de datos arrojados, y vamos a obtener, para finalizar, la disponibilidad inherente, la cual es un resultado de una división entre el tiempo medio entre fallas entre la sumatoria del tiempo medio entre fallas más el tiempo medio entre reparaciones. Aquí estoy haciendo uso de una tabla, la cual ya la dejé automatizada para que los datos arrojados de manera inmediata me encuentre los cálculos de tanto del tiempo medio entre fallas, el tiempo medio entre reparaciones y, por consiguiente, de manera directa, el valor de la disponibilidad de esa planta. Entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente: es enviar los datos de operación a la celda, bueno, a la hoja donde yo tengo los tiempos entre fallas, y los datos de horas de reparación los voy a mandar a esta sección, a esta hoja donde ya la tengo habilitada para los tiempos entre reparaciones, y posterior a ello haré la corrida para poder obtener los datos finales de los cálculos que vamos a obtener. Bien, en este caso arrojé todos los datos y ahora solamente los voy a ordenar. Entonces voy a colocar el ordinal para corroborar que sean 19 los datos que he colocado. Entonces en este caso voy a arrastrar hasta el número que tenemos lleno y debe coincidir con el número de 19 datos. Y como pueden ver, tenemos 19 datos registrados en este conteo. Bien, lo mismo va a ocurrir para el tiempo medio entre reparaciones. Nada más que antes de eso voy a ordenar estos de menor a mayor, que es a como nos pide el procedimiento para aplicar el modelo probabilístico de Weibull. Entonces vamos a ordenar y filtrar de menor a mayor y solamente voy a ordenar lo que he seleccionado previamente. Y ahí ya está, ordenado al 100%. Aquí este valor no lo contemplé, entonces voy a ordenarlo nuevamente. Aquí no seleccioné esta parte, entonces voy a empezar nuevamente, seleccionar los 19 ítems, ahí están, y voy a ordenar de menor a mayor los valores. Aquí este me lo sigue encontrando mal, entonces lo voy a hacer manual. Aquí voy a poner 6 y aquí voy a poner los 14. No hay ningún problema, tenemos exactamente los 19 ítems. Voy a pasar a la columna del tiempo medio entre reparaciones y voy a colocar aquí los datos contenidos en esta tabla. Bien, ya he colocado los 19 datos y nuevamente voy a corroborar. Previo a ello lo voy a ordenar la totalidad de los datos y los voy a ordenar de menor a mayor, como hice con los tiempos entre
entre fallas. Lo mismo voy a hacer aquí con los tiempos entre reparaciones. Aquí me está presentando un pequeño error, aquí lo voy a tener que hacer manual para poder colocar este 34. Desconozco la razón por la cual lo contempla, pero voy a acomodar esta parte. Bien, ya lo he corregido, en este caso el 34 se repite. Entonces ya está ordenado de menor a mayor y ya tengo entonces en ambas tablas, tengo los tiempos entre fallas y tengo los tiempos entre reparaciones. Ahora lo que sigue es, como ya lo tengo automatizado aquí, ya tengo los cálculos de manera directa, incluso ya todo está automatizado, por lo tanto aquí solamente restaría arrastrar estos datos hasta la columna, hasta la fila número 19 para ir obteniendo los resultados. Eso va a ocurrir con absolutamente todas las columnas que tenemos aquí. Ok, encontramos este dato que también lo utilizamos en los dos ejemplos anteriores. Si quieren consultar por qué hacemos uso por qué vamos a hacer uso de estos datos, pues entonces les solicito que regresen a los videos anteriores para que puedan ver la aplicación de estos. Y hasta aquí. Bien, en este caso encontramos que el valor de beta nos da 0.97, el valor de eta nos da 185.70 y el cálculo del tiempo medio entre fallas nos da un valor de 187.81 horas. Es decir, el promedio de las fallas, del tiempo medio entre fallas, es decir, el promedio de los tiempos que la planta estuvo operando de manera eficiente. Lo mismo vamos a realizar aquí con el tiempo medio entre reparaciones, con los tiempos entre reparaciones, para obtener a su vez el tiempo medio entre reparaciones y posteriormente veremos el cálculo que ya de manera automática habrá realizado la tabla número 4 que tenemos acá. Entonces nuevamente arrastramos hasta la columna, hasta la fila 19, lo mismo para esto. Aquí el logaritmo natural es de esta columna, de esta celda, y encontramos el dato. Lo mismo aquí con los cuadrados. El valor de y. Y por último, el valor de la multiplicación del logaritmo natural de y, de t, por el valor de y. Y encontramos completo el resultado. En este ejercicio, con estos cálculos, el valor de beta para los tiempos entre reparaciones nos da un valor de 1.05 y el valor de eta de 21.68. Encontrando así el tiempo medio entre reparaciones aproximadamente de 21.25 horas. En su contraparte, el tiempo medio entre fallas, 187.81, y aquí nos dice que el tiempo medio entre las reparaciones no duran más o menos entre 21.25 horas. Entonces, al aplicar esta fórmula de disponibilidad, nos da un valor de 0.89.83, el valor en tiempo en horas. En este caso, el valor no es en horas, aquí es en porcentaje el resultado. Entonces, para encontrar el valor en porcentaje, aquí voy a multiplicar todo esto, multiplicar por 100. Multiplicamos por 100 y nos da el resultado, la disponibilidad del equipo. En este caso no es un equipo, es una planta. Como les mencioné en un principio del video, que la disponibilidad que encontraremos aquí es la disponibilidad inherente, y esta es la fórmula. Es una división entre el tiempo medio entre fallas y en este caso el denominador es la suma entre el tiempo medio entre fallas más el tiempo medio entre reparaciones, indicándonos así de que la disponibilidad general de la planta cerca del 90% de la totalidad del tiempo que
que se estuvo analizando. Entonces, aquí viene la definición que la disponibilidad inherente o de estado estable, dice, incluye solamente el mantenimiento correctivo del sistema. Es decir, en este caso, solamente se está considerando el mantenimiento correctivo como un tiempo de parada. Los tiempos que por las horas que por alguna razón el equipo o la planta no estuvo operando, ya sea por las operaciones de mantenimiento preventivo o porque tal vez la planta no labora durante X horas del día porque es cambio de turno o porque realmente en ese tiempo la planta no opera, ese tiempo no se consideró y por lo tanto esta disponibilidad inherente es una de las más sencillas de obtener porque solamente requiere los tiempos entre fallas y los tiempos entre reparaciones. Ahora voy a colocar aquí el ejercicio. Nos pide tres cosas. Nos pide el tiempo medio entre reparaciones, que como vimos nos da un valor de 21.25 horas. También nos pide el tiempo medio entre fallas, que como encontramos aquí con la tabla, nos da un valor de 187.81 horas. Y a su vez nos pide también la disponibilidad inherente, que como les expliqué hace un momento, ronda el 90%. Ahora, aquí nos dice entre los datos, dice que en el primer semestre están considerando 161 días, que es correspondiente al primer semestre. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de los 161 días, si nosotros multiplicamos los 161 días por las 24 horas del día, nos da un valor de 3.864. Ahora, si yo hago un cálculo aquí en la tabla, y si yo hago la sumatoria de las horas, aquí voy a aplicar la función suma para sumar las horas de tiempos útiles, el tiempo entre fallas, y posterior a ello hago la suma de los tiempos entre reparaciones y al final encuentro un dato final. Entonces aquí voy a encontrar la suma de los tiempos entre reparaciones. Hasta aquí. Y nos da 379. Y si en esta parte yo pongo la suma completa de estos dos valores, nos da un total de 3.718 horas, sumado tanto los tiempos entre fallas y los tiempos entre reparaciones. Y en la calculadora nos da 3.864. En este caso hay una pequeña discrepancia entre el tiempo natural de los 161 días y los tiempos registrados. Porque como les decía, aquí en el ejercicio o en el ejemplo que estamos resolviendo, hay tiempos que no se están considerando, que no necesariamente la planta se detuvo por reparación, pero que esa diferencia de horas debió ser por algún otro caso que la planta se sacó de operación y que no se consideró como una reparación. Y así es como se obtiene entonces la disponibilidad. Es una división sencilla, la cual pues solamente requiere los datos del tiempo medio entre fallas y el tiempo medio entre reparaciones.